Rendirse a su voluntad. Rendirse a su voluntad significa, más que hacer una oración y decir, Señor, yo me rindo a tu voluntad. Eso es bueno, pero no es suficiente. Diga conmigo, es bueno, pero no es suficiente. Porque rendirse a su voluntad significa, de manera práctica y literal, que un día nos tenemos que sentar frente a nuestra Biblia y decirlo de todo corazón, Señor, como dice aquí, así funciona la vida. El matrimonio usted lo va a disfrutar si lo vive como la Biblia dice. Sus finanzas van a ser muy saludables, muy estables, si las desarrolla como la Biblia dice. Rendirse a la voluntad de Dios en términos bien prácticos significa asumir la verdad de la palabra del Señor. No para tener conocimiento solamente, sino para vivirla. Hijos, ustedes quieren que les vaya bien en la vida y vivir largos días, vivir muchos años. La Escritura dice que hay que honrar a nuestros padres, escucharlos, obedecerles y respetarles. La Biblia dice cómo se debe vivir la vida. Y en los tiempos difíciles de la vida, la Biblia también dice que Dios está con nosotros. Así que yo tengo esta inquietud y es lo que quisiera tratar esta noche. Cuando nos rendimos a la voluntad del Señor, uno de los resultados, uno de los beneficios que vamos obteniendo es que el que se rinde a la voluntad de Dios tiene la posibilidad de ir restaurando su identidad de hijo. Se va restaurando esa identidad de hijos de Dios. Y mi punto en esta noche precisamente es este. ¿Por qué, si verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos creído en Jesucristo, hemos nacido de nuevo y de alguna manera sabemos que somos hijos de Dios, por qué a veces no vivimos como tal? Muchas veces sabemos que somos sus hijos, pero vivimos con temores. No vivimos en confianza. Y esta es una diferencia que tenemos que tratar de identificar, porque muchas veces sabemos quiénes somos, pero no vivimos de acuerdo a esa nueva identidad. Nuestra conducta muchas veces, nuestro comportamiento refleja que no estamos viviendo esa identidad. Creo que fue el jueves que yo le decía que si yo sé que usted es un hijo de Dios y yo hago negocios con usted, yo esperaría que usted sea justo, sea correcto, que no trate de aprovecharse de mi necesidad. Porque si yo sé que usted es un hijo de Dios, yo espero cierto comportamiento suyo, porque usted es un hijo de Dios. Si usted sabe que yo soy un hijo de Dios, usted espera que yo me comporte como tal. Pero piense esto, usted no me conoce, pero me escucha cuando yo hablo de decir, qué sé yo, un montón de vulgaridades. Le pregunto, ¿usted pensaría que soy hijo de Dios? Usted dice, a lo mejor dice, no, porque un hijo de Dios no usa esas expresiones. Entonces muchas veces nuestra conducta, nuestro comportamiento revela que aunque sabemos que somos hijos, no vivimos como tal. ¿Sí? Pregunto, ¿usted esperaría que mis hijos tengan al día sus colegiaturas? ¿Qué esperaría usted? Yo como hijo de usted dice, los hijos de hermano Walter deben de tener sus colegiaturas al día. ¿Qué esperaría usted? ¿Que sí o que no? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que sí? Sí, porque yo soy su proveedor. Mis hermanos, pero ¿qué pasa cuando de repente nosotros estamos en esta situación? Yo llego con el pastor Javi, vos pastor Javi, fíjate que ando bien tronado, préstame unos 1,000 pesos. Y que no digo que uno pueda tener sus
de repente una necesidad. Pero ya cuando la escasez es un patrón de vida, ya cuando siempre a mí me hace falta, algo tiene que haber ahí, porque esa escasez no refleja a mi Padre. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, hay una diferencia entre saber que soy su hijo y vivir como tal. ¿Qué pasa cuando yo no logro superar una tentación de mi carne? ¿Qué pasa cuando yo reincido en una actitud carnal? Vuelvo. ¿Por qué no tengo victoria sobre esa área de debilidad? Que no estoy diciendo que no pequemos. El apóstol Juan dice que el que dice que no tiene pecado miente y hace mentiroso a Dios. No estoy diciendo que no tengamos actitudes malas. Lo que estoy diciendo es cuando la debilidad se me volvió un estilo de vida, cuando no tengo victoria. Algo hay ahí. Porque la Escritura dice que en Cristo somos más que vencedores. Podemos tener victoria sobre nuestras luchas. ¿Qué pasa con eso? Porque sabemos que somos hijos de Dios, pero no todos lo viven. Iglesia, Jesús no vino solo para perdonar nuestros pecados, que es lo más importante, sí, que quede claro. Él vino también para restaurar nuestra identidad, nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Jesús no vino solo para salvarnos del infierno, que es lo más importante. Vino para mostrarnos el camino de regreso a la casa de papá. Vino para devolvernos nuestra identidad, no solo a cambiar nuestro destino eterno. Léalo en pantalla conmigo. Existe una gran diferencia entre saber que soy hijo y vivir verdaderamente como un hijo. Es posible haber recibido la adopción de Dios y aún así pensar, sentir y actuar como si todavía fuéramos huérfanos. Yo titulé el mensaje de esta noche así: venciendo la mentalidad de huérfanos. Porque de poco nos sirve saber que somos hijos si en nuestra manera de pensar no existe esta verdad. Mire lo que Jesús dijo. Juan capítulo 14, verso 15 al 18. Mire lo que Jesús dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirle porque no le busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Escuche lo que Jesús va a decir a sus discípulos: no los abandonaré. ¿Cómo, iglesia? No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Atención a las palabras del Señor. Trato de entender la promesa del Espíritu Santo que Jesús les da a sus discípulos, pero me llama la atención esto. Él usa esta frase: no los voy a abandonar como a los huérfanos. No los abandonaré. Creo que los discípulos en algún momento sintieron algún temor de saber que no iban a estar siempre con el Señor, que Jesús no estaría siempre con él. Y usa el Señor esta frase y dice: no los voy a abandonar como huérfanos. Y me surgió una pregunta: ¿cómo vive una persona que, aunque sabe que es hijo de Dios,
que aunque sabe que es hija de Dios, tiene esta mentalidad de orfandad, de huérfano. Y me puse a investigar un poco y encontré algunas características. Número 1, una persona que tiene esta mentalidad, que sabe que es hijo, pero tiene mentalidad de huérfano. Número 1, vive con un profundo sentimiento de abandono. Esta persona experimenta una sensación de que constantemente está sola. Esta persona tiene esta sensación constante de soledad. Y puede estar rodeada de gente. Puede tener un esposo, una esposa, puede tener hijos, puede tener padres. Pero en el fondo de su corazón hay una sensación de soledad. Esta persona, que a lo mejor sí tiene clara la doctrina de la justificación y sabe que por la obra de Jesús es hija de Dios. Sin embargo, puede tener esta sensación de soledad y tener pensamientos como: por mí verdaderamente nadie se preocupa. ¿De dónde viene ese pensamiento de que nadie se preocupa por ti? ¿De dónde viene ese pensamiento de que tú no eres importante para nadie? Esta persona es aquella persona que piensa que los desafíos de su vida los tiene que enfrentar siempre sola, que nadie le acompañe en sus luchas. Esta persona piensa: yo tengo que resolver siempre solo todos mis problemas, porque nadie me va a ayudar. Tiene esta sensación de abandono. Y ese sentimiento, esa emoción de soledad, no siempre es una realidad. Muchas veces es una herida del corazón. Alguien que su papá terrenal en algún momento le abandonó. Y el abandono no siempre es físico. El abandono en algunas oportunidades es emocional. Hay papás, estoy hablando de los hombres, estoy hablando de los varones. Hay papás que abandonaron emocionalmente a sus hijos, a sus hijas, que nunca les nutrieron emocionalmente, que nunca les dijeron a sus hijos que eran hijos amados, que nunca les dijeron a sus hijos que eran hijos deseados, anhelados. Al contrario, a veces en broma, de broma en broma dijeron: es que se nos coló. Tenga cuidado con esas expresiones. Cuando Jesús se bautiza, su primo Juan oficia la ceremonia en el Jordán. Dice el relato bíblico que el cielo se abrió. Una voz habló. ¿Alguien sabe qué dijo la voz? Bueno, primero, ¿alguien sabe de quién es la voz? De Dios el Padre. ¿Alguien sabe qué dijo la voz? Este dijo: es mi hijo. Después dice: y es mi hijo amado. Y después dice: en el cual tengo complacencia. ¿Qué está haciendo el Padre? Ayúdeme a predicar. ¿Qué está haciendo el Padre con esas palabras? Ayúdeme. Dándole identidad a su hijo. ¿Y qué más? Afirmando su paternidad. Y cuando le dice amado, ¿qué está haciendo? Diga conmigo: nutriendo emocionalmente a su hijo. Y cuando le dice en quien tengo complacencia, en otras palabras, a quien me da gusto ver, ¿qué está haciendo el padre con su hijo? Aprobándolo, afirmándolo. Escuche, todos los que estamos aquí hemos necesitado en algún momento escuchar esto. Todos. En el segundo servicio se acercó un hermano a platicar conmigo cuando terminó. Me dijo: pastor, durante años, porque su papá lo abandonó físicamente,
Ya de grande tuvo un reencuentro con su papá. Pero dice, durante años, pastor, me dice, yo cuando llegaba a algún lugar y mi papá estaba ahí, mire, era un anhelo de que dijera, él es mi hijo. Lo que pasa es que los que lo hemos recibido no sabemos la necesidad que eso conlleva. Si a usted su papá le dijo hijo, hija, no sabemos los que recibimos eso, no sabemos la falta que hace a los que no lo recibieron. Y este hermano me decía, yo llegaba a donde él estaba y a veces estaba con la familia, porque parece que a él ya su papá lo reconoció siendo un adulto, y dice que él anhelaba que su papá dijera, este es mi hijo, porque dice que él le decía, usted es mi papá, pero él anhelaba que su papá le dijera, este es mi hijo. Escuche, en público. Por eso las palabras que se le dan a los hermanos que se bautizan son tan importantes. Todos hemos necesitado escuchar eso. Este es mi hijo amado. Porque uno no necesita solo saber que es hijo, uno necesita saber que lo aman. Y después, que a nuestros padres les da alegría vernos. Ahora, yo no sé si todos recibimos eso. Yo no sé si cuando usted y yo metíamos la pata, a lo mejor nuestros papás nos decían, quítese de enfrente, no lo quiero ver. Y asociamos, escúcheme pues, y asociamos que nuestras fallas nos quitaban de la vista de nuestro Padre. Por eso es que a veces cuando pecamos, en lugar de correr a nuestro Padre bueno, huimos de Él. Porque pensamos que como fallamos, que como pecamos, no vamos a ser bien recibidos. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Entonces, esta persona que sabe que es hija, que como resultado de rendir su voluntad a Dios, ha recibido esta identidad, a veces no logra vivir verdaderamente como hijo, porque está esta mentalidad, estos pensamientos raros. En contraste, un hijo de Dios, que no solo tiene identidad, sino que vive de acuerdo a ella, tiene seguridad. Sabe que va a atravesar momentos difíciles, pero sabe que su padre no le va a abandonar. Puede tener bajones emocionales, pero sus emociones no van a gobernar sus acciones. Siempre su padre le va a sostener y le va a ayudar. Esta persona que tiene su identidad bien definida y que vive como hijo de Dios puede decir lo que David dijo en el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Reina Valera del 60 dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo ese lastre, el Señor me recogerá. El huérfano dice: estoy solo. Yo siempre estoy solo. El hijo sabe que aunque no entienda lo que pasa, su padre está con él. Cuando tenemos esta mentalidad de huérfano, iglesia, incluso el silencio de Dios se puede interpretar como abandono. Y aquí es donde hay personas que no tienen una vida de oración porque tienen este pensamiento: ¿y para qué estar hablando con un Señor que yo no sé si me oye, que a mí nunca me contesta, para estar perdiendo el tiempo orando? Yo mejor resuelvo yo. No tengo tiempo de orar, tengo que resolver yo. Hay una mentalidad ahí equivocada. Número 2. Cuando hay una mentalidad de huérfano, busca ganar aceptación mediante el desempeño. Y este es uno de los rasgos más evidentes porque toca el corazón del evangelio. Mis amados hermanos, Dios no nos ama por lo que hacemos. Él nos ama por quien somos. Somos sus hijos. Cuando yo miro a Jesús en el bautizo, en el día de su bautizo,
El cielo se abre, el Padre habla, dice un montón de cosas lindas. Y yo me pregunto, ¿qué había hecho Jesús? No había sanado ni un enfermo, no había predicado ni un sermón, no tenía ningún discípulo. ¿Qué había hecho Jesús ministerialmente, terrenalmente? Obedecer el bautizo. Nada más. No vemos al Padre afirmando a Jesús después de hacer algunas cosas. Lo afirma antes de que comience su ministerio público. El huérfano vive convencido que debe ganarse el amor, la aprobación y el favor. En el fondo piensa, si hago bien las cosas, Dios me va a amar más. Ayúdeme, por favor. ¿De dónde sacamos ese pensamiento? ¿En dónde aprendimos que si uno se porta bien lo aman? ¿En dónde lo aprendimos? En la casa de papá y de mamá. ¿En dónde aprendimos que las buenas notas son equivalentes a recompensas? Y decimos, mire, si usted saca buenas calificaciones, yo le voy a comprar esto. Entonces hay una asociación en nuestra manera de pensar. O sea, si yo me esfuerzo, mi papá me va a recompensar. Venimos a Cristo, nos encontramos con el Señor y seguimos con esa manera de pensar. Si yo sirvo más, Dios me va a amar más. Hay gente que cuando el Señor no le responde a alguna petición, dice, pero ¿por qué a mí no? Si yo le sirvo. Estaba intentando comprar algo con su servicio. El servicio no era desde el amor. Estaba tratando de ganarse algo. Escúchenme. Si sus hijos sacan buenas notas, gracias a Dios. Pero nunca le dé algo por sus calificaciones, porque usted le está enseñando que lo que usted ama son sus resultados, no a él. Como que me metí en problemas, ¿no? Veo codazos y cosas. Le pregunto, de verdad, si sus hijos no sacan buenas notas, ¿usted los va a dejar de amar? ¿Verdad que no? ¿Y por qué no se los decimos? ¿Por qué no se los decimos? Mire, mi amor, mire, mi hijo, mi hija, no importa si usted saca malas notas, su papá, su mamá, siempre lo vamos a amar. ¿Por qué no se los decimos? Dice que si se lo digo no va a estudiar, pastor. Pero quitemos esa mentalidad de méritos, de ganar favores por los méritos. Por supuesto, recompense a sus hijos cuando tengan un buen esfuerzo, pero no solo cuando pase eso. En todo tiempo. Porque si no vamos desarrollando esta manera de pensar, y entonces luego hay personas adultas con esta manera de pensar, tengo que demostrar que valgo, yo tengo que demostrar que soy exitoso. Y es el gran éxito de las redes sociales de este tiempo, porque tenemos la oportunidad todos de mostrar que somos exitosos. Y que nos admiren, escúchenme por favor, que nos admiren por lo que hacemos y no por lo que somos. Mire, usted puede ser doctor, pero si es una mala persona, a mí de poco me sirve que sea doctor. A mí, a Walter Mejía, salvo que necesite un médico, me sirve su profesión. Pero mis hermanos, no tenemos que desgastarnos intentando ganarnos la admiración, el respeto, el favor de los demás por lo que hacemos. Brian, sí, pero era anglo el asunto, por eso me perdí. A mí de poco me sirve que Kevin, a mí de poco me sirve que Brian sea ingeniero. Si yo necesito 100 quetzales y no me los presta. ¿Sí o no?
de poco me sirve. Pero si yo tengo una necesidad, necesito 100 quetzales. Y tal vez Brian no es ingeniero, no tiene la gran profesión, pero tiene un buen corazón y me dice, pastor, claro que sí, aquí están los 100 pesos, no se los presto, se los regalo. A mí me sirve mejor cómo es que lo que hace. No sé si me estoy dando a entender. Mis hermanos, no tenemos que desgastarnos, desperdiciar nuestras energías, intentando ganar la aceptación por el desempeño. Escúchame, Dios no te va a amar más porque sirves más, ni te va a amar menos porque sirves poco. Hay personas que tienen su relación con Dios más o menos como la tiene un empleado con su jefe, tratando de quedar bien con el jefe. No es así. Dios no te ama más ni te ama menos porque Él no sabe amar más ni amar menos. Él ama incondicionalmente y profundamente. No es ni más ni menos. Lo que pasa es que como hemos sido formados en esta manera que parece que se puede amar más y menos, y cuando uno está bien enamorado en su primer amor, hablando terrenalmente, dice, te quiero mucho. Y allá va el otro. ¿Cuánto? Mucho. Y entonces, ¿cómo de aquí a dónde? Y le pusimos medidas al amor. Mucho. Diga conmigo, como la cola de un chucho. Y entonces tenemos en nuestra manera de pensar que el amor puede ser mucho o poco. Pero eso no existe. El amor es el amor. Y el amor de Dios es eterno, incondicional, sacrificial. Y así te ama Él a ti. Ni mucho ni poco, te amará todos los días de tu vida. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Él te va a amar por siempre. 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 Número 3. Y ya con este puntito casi terminamos. Cuando hay una mentalidad de huérfano, alguien sabe que es hijo, pero no vive como hijo, es porque muchas veces tenemos esta manera de pensar de orfandad. Y alguien que tiene esta mentalidad vive con temor en lugar de confianza. Mis hermanos, les hago una pregunta. No vaya a responder en alto, en voz alta. Pero a su papá, en el mejor de los casos, los que lo tuvieron, los que lo tuvimos, a su papá usted se acercaba con confianza o con miedo. No voy a decirlo en voz alta. ¿Usted a su papá se le acercaba con confianza o con temor? Porque muchas veces le tuvimos mucho miedo a nuestro padre. Y entonces después estamos los papás diciendo que la mamá es la alcahueta. Porque los hijos van con la mamá. Pero escuche, pero eso tiene una razón. ¿Por qué nos tienen miedo a los papás? ¿Por qué no se acercan con confianza a nosotros? Algo hemos hecho no muy bien. ¿Cómo se acercaba usted a su papá? ¿O su papá no lo dejaba que usted se acercara? Algo hay ahí. O usted a lo mejor no tuvo su papá y no quiero ser insensible, no quiero incomodar su corazón. Pero la persona que tiene esta mentalidad de orfandad, le cuesta acercarse con confianza a Dios. Vive con miedo. Mis hermanos, cuando nosotros en nuestra vida natural, terrenal, cuando nosotros no le atinábamos a las cosas, ¿qué pasaba? Cuando nosotros nos equivocábamos, ¿qué pasaba? Por lo general, ¿qué sucedía? ¿Nos felicitaban?
Por lo general, a alguien por lo general le caían sus cuerazos. Levántenme la mano a cuántos los mataban. Entonces, asociamos errores con castigo, ¿sí o no? ¿De dónde tenemos esta idea de que Dios castiga? Sí, Pastor Javi, de la casa. Mis hermanos, pregunto, ¿cuántos han pecado así aquí? ¿Grueso o medio grueso, semigrueso? ¿Pero cuántos han pecado? Pregunto, mi hermano, ¿a usted por sus pecados Dios le ha extendido misericordia o lo ha castigado? Misericordia. Por lo menos a mí, Él conmigo ha sido misericordioso. Que yo recuerde que Él me haya castigado a mí. A mí, no. Cada vez yo he recibido misericordia. Y tenemos esta mentalidad. Y yo he escuchado gente decir que Dios castiga. Y todavía a veces decimos a alguien como los amigos de Job, algo has de haber hecho. Eso no es porque sí. Mis hermanos, ¿por cuántos pecados murió Jesús en la cruz? ¿Por algunos o por todos? ¿Por algunos o por todos? ¿Por algunos o por todos? Y si Él llevó el castigo de todos los pecados, ¿por qué me van a castigar a mí? Diga conmigo, Él no castiga. Pero le hemos dicho a los niños, ¿qué le hemos dicho a los niños? No está diciendo mentiras porque Dios lo va a castigar. Entonces viene aquel, Dios castiga. No, pastor, verá que yo, miren, metí la pata bien feo y me está llevando. Esas son sus consecuencias. Eso es otra cosa. Ese no es castigo de Dios. Hermanos, si Dios nos castiga, no quedamos ni para salpicón. Es que de verdad yo no entiendo qué asumimos por castigo de Dios. No quedamos ni para harina de pan. Pero tenemos esta idea de que Dios castiga. No, mis hermanos. Él ama. Y en su amor permite que atravesemos consecuencias. Pero escuche, tanto es su amor que aún en nuestras consecuencias Él está cerca para fortalecernos, ayudarnos, consolarnos, abrazarnos y decir, yo estoy contigo, hijo. Te tengo que dejar que atravieses el dolor de las consecuencias, pero que quede claro que no es castigo divino. Hoy la Biblia dice que nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia. Hoy, delante de nuestro Señor, delante de su trono, se está dispensando gracia, perdón, misericordia. Entonces, si no sanamos nuestro corazón y si no renovamos nuestra manera de pensar, vamos a seguir pensando en un Dios que castiga. Ya va a venir ese tiempo, pero hoy no es. Este tiempo no es el tiempo de juicio, este es el tiempo de la gracia. Y a veces lo que pasa es que estamos tan dolidos y tan heridos en nuestro corazón que queremos que Dios castigue a los demás. Que a nosotros nos tenga misericordia, pero que a los demás los somate. Esta persona que vive con temor en lugar de confianza, a veces hasta tiene miedo de perder el amor de Dios cuando falla. Romanos 8:15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. ¡Hala! Es que esta es una cosa impresionante. A mí me desbarata mis pensamientos. Saber que Él me vio, que sabía todas mis debilidades,
que sabía de antemano todas mis luchas, todo lo que yo iba a fallar, todas las veces que yo iba a pecar, y aún así decir, yo lo adopto como mío, lo amo y lo adopto como mi hijo. Es que es impresionante. Él sabía todo tu pasado, conocía tu presente y sabe tu futuro, sabe todas las veces que no le vas a atinar, sabe todas las veces que vas a fallar, y aún así Él decidió adoptarte como su hijo. Es que es una cosa, es un amor impresionante, es un amor bonito, como dijimos hace un tiempo atrás. Saber a quienes estaba adoptando. Ahora, dice Romanos 8:15, lo llamamos Abba Padre. Con esto termino esta tarde. Número 4, alguien con una mentalidad de huérfano tiene dificultad para recibir el amor de Dios. Pasa algo cuando tenemos estas luchas en nuestra manera de pensar. Porque fíjese que el huérfano no duda del poder de Dios. La persona que tiene una mentalidad de huérfano no duda del poder de Dios. Lo que duda es que Dios lo ame a él. Y desde su duda, desde la duda de que Dios lo ama, de repente escucha que otro testifica y dice, fíjese que el Señor me regaló un milagro de sanidad. Ya que le están mentiras. Eso ya lo tenían, ya estaban puestos de acuerdo. Qué casualidad que hoy pasó a testificar. El que tiene mentalidad de huérfano puede, iglesia, tener esa certeza de que Dios es poderoso, pero duda de que Dios le ame a él, o incluso de que pueda hacer algo con él. ¿De dónde sacamos esta idea? ¿De dónde sacamos esta idea de que los padres tienen un hijo favorito? De la verdad de la vida. No es cierto. Pero de repente tenemos esta idea. ¿Y de dónde la sacamos? De que vimos a nuestros padres a veces darle unas cosas a uno y otras cosas a otro. Y entonces pero yo trataba de explicar en el segundo servicio que ninguno de nosotros tuvimos los mismos padres, aunque sean los mismos señores. Ninguno. Yo ponía de ejemplo a mis papás y nosotros con mis hermanos. Cuando mi hermano Marvin, que está ayudándonos a servir en la mesa de la bienvenida, estudió, mis papás no tenían los recursos económicos que tenían cuando estudió mi hermano Herbert. Mi hermano Marvin cuenta sus anécdotas, cómo iba en bus, dice, y a él le gustaba a irse en la puerta del bus, y nos cuenta ahí las posibilidades económicas de mis padres no estaban para concederle un vehículo a Marvin. Cuando Herbert estudió, sí. Y tenemos que aprender a hacer las paces con esto. Fueron los mismos padres, diferentes condiciones. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, como a veces vemos que a aquel le dan esto y que a aquel aquel es el hijo favorito, eso no existe. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Por ejemplo, cuando nosotros con Sofi tuvimos a Marcos chiquito, mis hermanos, en la niñez de Marcos, era una persona con cero conocimiento emocional. Yo no sabía muchísimas cosas acerca de cómo se nutre emocionalmente a un hijo. Ahora con la Belencita chiquita yo ya sé muchas cosas. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Ahora sé qué decir y qué no puedo decir.
En conocimiento soy una persona diferente cuando Marcos era chiquito que ahora con la Belencita. Económicamente cuando Marcos era chiquito estábamos en una escasez bien tremenda. Ahora es diferente. Entonces, aunque fuimos los mismos padres, los mismos señores, ahora somos distintos. Pero como tenemos esta concepción, tenemos esta manera de pensar, de que nuestros padres con unos fueron más generosos, más amorosos que con otros, pensamos que nuestro Padre así actúa también. A aquel sí le concedió lo que quería. A él sí. A mí, nunca. Y yo tengo la sensación, tengo esta inquietud, que a ver si a nosotros nos cuesta recibir cosas porque no creemos que nos las puedan dar. Yo quiero decirte algo esta tarde. Tu papá te ama profundamente. Él te ama incondicionalmente. Él no tiene favoritos. ¿De dónde sacamos, Pastor Javi Emma, esa idea de que Dios escucha a los pastores? ¿Qué vimos en casa que tenemos la idea de que Dios escucha a unos sí, a otros no? Porque dice, Sandra dice, porque ellos están más cerca de Dios. ¿Qué le garantiza eso a usted? Nos han hecho creer. ¿Cuántos tienen luchas para orar? Levante su mano. ¿Cuántos tienen luchas para orar? Pero tenemos estas ideas y luego las trasladamos. Lo que recibimos de papá, lo que recibimos en casa, venimos y lo trasladamos a Dios. Él no te ama mucho ni poco. Él te ama profunda e incondicionalmente todos los días de tu vida. Le atines o no le atines, Él te ama, iglesia, eternamente. Yo fui con el pastor Ever y algunos de la iglesia. Fuimos una vez a una capacitación en una iglesia en California, a una linda iglesia que se llama Betel. Y ahí escuché algo que a mí creo que es de las enseñanzas más lindas que alguien me ha regalado. Yo no me recuerdo el nombre exacto de la persona que enseñó ahí, pero esa persona dijo esto. Usted tiene que saber, dijo, que Dios su Padre siempre está contento. Y dijo, usted tiene que saber que Él siempre está de buen humor. Y a mí eso porque yo ni siquiera me había tomado el tiempo de pensar. Dios mi Padre, ¿cómo se mantendrá? Porque ¿cómo es más fácil imaginárselo, enojado o contento? ¿Cómo se lo imaginaba usted la mayor parte de su tiempo, enojado o contento? ¿Qué nos enseñaron? ¿Que Dios se mantiene más enojado o se mantiene más contento? ¿Verdad? ¿Por qué? Y ese cuate me puso a pensar. Mis hermanos, cuando nosotros por medio de la oración nos acercamos a Él, usted tiene que saber que Él se alegra. Que Él se alegra. Hace unos días atrás estaba en la casa, sentado en un sillón viendo un rato televisión. Sofía había ido por las niñas al colegio para almorzar ese día ahí en casa. Y yo estaba sentado ahí, viendo tele. Y en eso subió Brianna, venía del colegio. ¿Cuántos tienen niños en el colegio? ¿Puedo ver su mano levantada? Así con... Hermanos, ¿alguien ha sido maestro de colegio? Levánteme su mano. ¿A qué huelen las clases de colegio, hermanos? Al final de la jornada, Pastor Ever, a sudor puro, como a corral, a chivo, dice el Pastor Javi.
Hermanos. Y Brianna subió. Hola, papá. Hola, mi amor. Le digo. Y se me aventó aquí de una vez. Y cuando yo me di cuenta, estaba sentado aquí en las piernas, la cabeza aquí acostada conmigo. Y yo, mi amor. Qué bueno que ya ven. Pero ¿sabe algo? Olía a colegio. Pero el gusto de tenerla aquí me hizo superar el olor a colegio. Y yo le comencé a besar la frente. Y cuando le besaba la frente, olía a colegio. Y ella se me acostó. Yo creo que ella no sabía que olía a colegio. Se me acostó aquí. Pero a mí, el olor a colegio no me impidió abrazarla con todo mi corazón, besarle la cabeza que le olía a colegio. Y si no la llaman a almorzar, a lo mejor se me hubiera dormido en mis brazos. Y hubiera sido feliz. Yo no sé por qué disfruto cuando mis hijos se me duermen en los brazos. Pero le hablaron que tenía que ir a comer. Y se levantó y se fue a almorzar. Y yo me quedé con esa sensación de que mi amor por ella es más grande que su olor a colegio. Yo me quedé con esa sensación. No importa que huela a colegio. Mi amor, el anhelo de abrazarla, supera ese asunto de que venía sudada. Quiero decirte algo para terminar este día. Él te ama incondicionalmente, profundamente, aunque olamos a colegio. ¿Se acuerda del pródigo? ¿Se recuerda la historia del pródigo? ¿Qué estaba haciendo el padre antes de que aquel llegara? Esperándolo, lo esperaba. Y cuando lo vio llegar, ¿lo esperó en casa? No, ¿qué hizo? ¿Qué hizo papá? Salió corriendo. Lo abrazó. ¿A qué olía aquel? A colegio, diga. A cochino. Y yo tuve esa sensación de que el amor de papá siempre va a superar al olor de colegio. El amor de papá siempre va a superar el amor de cochino. Lo abraza, lo besa. Maten el becerro gordo. Aquí vamos a hacer fiesta. Y yo leo esa historia. Este es un padre que celebra. Este es un padre contento. Este es un padre alegre. Pero mis hermanos, si hubiéramos sido nosotros, ¿qué hubiera pasado en casa? ¿Qué hubiera pasado en casa? ¿Qué pasa en tu casa, Carilyn? ¿Qué hubiera hecho Albita cuando venís toda hecha lata oliendo marrano? Yo sé que hubiera agarrado con amor. Ah, bueno, para no la hizo quedar. Y Albita así le aprieta las rodillas y cuidado. Pero mis hermanos, ¿a usted y a mí nos hubieran hecho fiesta o hubiéramos ido la piñata nosotros? Escuche, que quede claro que el Padre no se alegra de nuestra perdición, se alegra de nuestro regreso, de que nos volvamos a Él, de que pensemos y recordemos que Él nos ama eterna e incondicionalmente. Póngase de pie esta tarde, vamos a orar. Quiero que escuches algo. Dios no se ha aburrido de ti. Él no se ha aburrido de ti. Yo solía pensar que cuando a mí no me iban bien las cosas y yo iba a orar, tenía un pensamiento de como si Dios dijera: ahí viene este otra vez. Otra vez. Con la misma situación.
¿Alguien ha tenido esa sensación de que Dios dice, ahí viene este otra vez? 1, 2. Escúcheme. Él no se aburre de ti. Él no se aburre de nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos han tolerado, o nosotros no hemos tolerado a otro y nos aburrimos de las personas y trasladamos nuestra manera de pensar a Dios nuestro Padre. Pero quiero decirte algo, que es lo que creo que el Señor me habló a mi corazón. Decirte que Él te ama, que Él no te va a desamparar. Él lo dijo: no los abandonaré como a huérfanos. No te va a abandonar. Pastor, entonces puedo darme la gran vida como yo quiero. Tú puedes perderte. Él no te va a dejar de amar. En su amor te va a dejar atravesar sus consecuencias. Pero a este amor de Él hay que responder en amor también. Jesús dijo, Juan capítulo 14, lo leímos: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Esta no es una obediencia por miedo. No, Él dice, si me aman, obedezcan mi palabra. Vivamos para su gloria. Vivamos para Él, rendidos a su voluntad. Y dejemos que sea Él el que nos bendiga como quiera. Que haga de nosotros como Él quiera. ¿Está conmigo?